uno de ustedes, menos a mí. Exacto. Aquí voy. Bien, hermanitos, gracias al Señor que tenemos la oportunidad de estar aquí reunidos para poder estudiar la palabra del Señor. El día de hoy, nuestro hermano, nuestro queridísimo hermano José Nazario Todía va a estar con nosotros trayéndonos la palabra del Señor con el tema titulado ¿Quién fue Herodes Antipas? ¿Cierto, hermano? Usted mueve la cabeza solamente. Sí, yo sé, pero no la voy Soy a viejo, porque no pero no me corresponde. acuerdo de ella. Ya. Bueno, hermanito, gracias por estar aquí a cada uno de ustedes. Espero que Dios los haya bendecido muchísimo el día de hoy, así como lo ha hecho conmigo y mi familia. Así que vamos a comenzar entonces con una oración a nuestro Padre Celestial. Vamos a pedir en esta ocasión a nuestro hermano Rigoberto, si es posible, que nos de la primera oración de esta reunión de la plataforma, para que de esta manera entonces después podamos escuchar la palabra del Señor por boca de nuestro hermano José Tobías. Hermanito Rigoberto, ¿es posible, por favor? Amén, hermano. Sí, perfecto. Ya, hermanito, adelante. El Señor le bendiga. Amén. Señor Dios, amado Padre Celestial, estamos muy agradecidos, mi Dios, que al expirar el día podamos una vez más, mi Dios, unirnos en comunión los unos con los otros en esta plataforma para recibir, mi Señor, el alimento espiritual que nos hará entrega en este día nuestro hermano José Tobías. Queremos orar, mi Dios, porque en su misericordia usted permite que pueda nuestro hermano recordar todos los textos que ha estudiado y que al exponerlo, mi Dios, también pueda hacer con la mayor claridad posible para que podamos nosotros entenderlo bien y tener también a la vez, mis señores, la disposición de llevar a la práctica estas enseñanzas. Queremos dar gracias por ello, Padre Dios, queremos orar por todos nuestros hermanos que en este momento están dispuestos a conectarse y aquellos que lo están haciendo por el Facebook, mi Dios también en su amor sea propicio a ellos, bendiciéndoles y permitiendo que el aprovechamiento de estas enseñanzas, mi Dios, podamos verdaderamente reflejarlos al exponerles a quienes no le conocen las enseñanzas maravillosas que nos ha traído el Señor, nuestro amado Salvador Jesucristo, que descendió del cielo, mi Dios, con estas gratas nuevas de salvación que nos han hecho tanto bien a cientos de hermanos que hoy día, mi Dios, por intermedio de esta plataforma, nos alimentamos por intermedio de ella. Hemos crecido, mi Dios, y queremos seguir creciendo por el hecho de que usted nos pide, Padre Dios, que lleguemos a la estatura de Cristo. Queremos ser obedientes, mi Dios, y hacer conforme a su voluntad para poder tener el libre acceso en aquel momento en que usted nos llama a su presencia, habiendo, mi Dios, llevado a la práctica tus enseñanzas y confiando siempre en sus promesas. Queremos orar en esta hora, Padre Dios, también por algunos de nuestros hermanos que pudieran estar enfermos. Sabemos que siempre, mi Dios, en las plataformas se está pidiendo la oración por diferentes hermanos que, motivados por algún mal, nos llevan, mi Dios, a orar por ellos y entendemos que la oración del justo, como lo dice su palabra, puede mucho y siempre hemos confiado en sus promesas, Padre, hemos confiado que esta es la verdad. Quédese junto a nosotros, mi Dios, ayúdenos en su misericordia para poder estar atento a la exposición de este estudio. Le oramos y le hacemos estas peticiones, mi Dios, siempre por intermedio de su amado Hijo Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano Rigoberto, por habernos traído entonces la primera oración de esta reunión. Gracias a cada uno de los que venían entrando por estar aquí nuevamente, por apoyar esta plataforma de estudios. Y vamos entonces a dar comienzo a al estudio de la que va a traer nuestro hermano José Tobías. Hermano, que el Señor le bendiga. El micrófono es todo suyo. Adelante, por favor. De su micrófono, sí. Gracias, hermano Ernest. Un Y placer, gracias a hermano. nuestro Dios, ¿verdad? Que nos da este espacio, este tiempo, la oportunidad, como bien sabemos, todo por la voluntad de Dios, de poder dedicar este espacio a su palabra. Tengo ahí la opción, hermano, de compartir pantalla. Sí, hermanito, ya está listo ya. Muy bien. Vamos entonces a
a compartir pantalla para que iniciemos con nuestra lección en esta tarde. Tarde para mí aquí todavía con sol. Para ustedes, algunos de ustedes ya entrada la noche seguramente. Así es. Bueno, la lección, ¿verdad? Como bien decía nuestro hermano Ernest, ¿quién fue Herodes Antipas? Seguramente hemos oído de los Herodes y quizás no mucho de Antipas, porque no es básicamente mencionado como tal a través de la escritura. Sin embargo, pues sabemos que era Herodes Antipas. Pero vamos a comenzar considerando así muy brevemente varios Herodes. Varios Herodes son mencionados a través de la escritura y obviamente porque estaban relacionados con el pueblo de Dios, aunque no eran ellos netamente judíos, eran idumeos, pero tenían una relación cercana, digamos, con los judíos. Y bueno, los que saben dicen que Herodes significa héroe o heroico. Posiblemente sea así. Pero hablando de varios Herodes, tenemos a Herodes el Grande, así conocido. Luego tenemos a Arquelao. Cuando José y María volvían de Egipto con Jesús, siendo aún niño, oyendo que Arquelao reinaba en lugar de Herodes el Grande, entonces no se quedaron, no fueron a Belén, sino que se fueron a Nazaret, porque Arquelao reinaba en lugar de Herodes. Tenemos luego precisamente a Antipas, Herodes Antipas. Luego tenemos a otro mencionado que es Filipo o Felipe. Tenemos también a Agripa. No lo menciona la escritura como Agripa primero, pero pues los que saben nos dicen que fue Agripa primero. Y luego tenemos a Agripa segundo. Herodes el Grande, bueno, es reconocido por su maldad, por su pasión, digamos, por el poder. Y por ahí se comenta, ¿verdad?, que era más seguro ser un animal en la casa de Herodes que un hijo, porque en todo veía a alguien que podía quitarle el poder. Era apasionado del poder. Y bueno, precisamente por eso fue que mandó matar a todos los niños alrededor de Belén, sabiendo que el Mesías o el rey que había de venir, pues había nacido allí en Belén, como dijeron los magos o los judíos, le dijeron que en Belén había de ser, envió a los magos o sabios a investigar y a decirle, bueno, vayan, adórenlo y cuando eso suceda me avisan para yo también ir a adorarle. La realidad era, quería matarle. Cuando se vio burlado por los magos o los sabios, pues mandó matar a todos los niños menores de 2 años, conforme al tiempo que había inquirido de la aparición de la estrella que aquellos sabios, aquellos astrónomos habían visto y que anunciaba precisamente el nacimiento de Jesús. Luego tenemos allí a Arquelao, como dije, que reinaba en lugar de Herodes el Grande, que mató a estos niños. Y Herodes Antipas. Antipas fue el que mató a Juan el Bautizador. Obviamente no lo mató con sus propias manos, pero es quien da la orden, así como Herodes el Grande dio la orden de matar a los niños
Así Herodes Antipas dio la orden para matar a Juan, para degollar a Juan, para que le cortasen la cabeza. Tenemos luego a Agripa primero, y este fue aquel que mató a Jacobo. Allá en Hechos capítulo 12 registra la escritura cómo lo mató a espada, y se proponía matar también a Pedro, pero bueno, Dios libró a Pedro y no pudo matarle, pero sí mató a Jacobo. Y luego tenemos allí a Agripa segundo, y yo le pongo allí por poco, porque es aquel que menciona precisamente también el libro de los Hechos, Lucas, que escribe este libro, y nos dice que Pablo le predicaba a Agripa, al rey Agripa, que era Agripa segundo, y Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y bueno, así identifico a estos personajes a través de la escritura. Arquelao es mencionado en relación con el hecho de que reinaba en lugar de Herodes el Grande, y a Filipo como aquel que se relaciona con Antipas, porque Antipas había tomado su mujer. Pero hoy en esta tarde-noche, hermanos, vamos a estudiar acerca de Herodes. Herodes Antipas, Herodes aquel que mató a Juan el Bautizador o el Bautista. Y voy a responder esta pregunta, no en el sentido, ¿verdad?, que ya lo hemos visto, quién era este personaje, qué lo identifica, ¿verdad?, en cuanto al registro bíblico, sino visto desde este punto de vista. ¿Quién fue Herodes Antipas? Un hombre acusado por su conciencia. Parece, digamos, increíble que tuviese conciencia un Herodes como este o un hombre como este. Aún sin embargo, evidentemente había una conciencia que le acusaba. ¿Y por qué menciono esto? Bueno, el libro bíblico o la Biblia, ¿verdad?, registra precisamente lo que decía hace un momento: mandó matar a Juan el Bautista. Y después de esto, él oyó de la fama de Jesús, de los hechos de Jesús. Y dice aquí el Evangelio según Mateo capítulo 14, y en el versículo 2, bueno, desde el 1, y dice: en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Noten, dice, oyó la fama de Jesús, los hechos, las obras maravillosas, portentosas, como obraba Jesús. Marcos 6, versículo 14, dice que oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. ¿A través de qué? Bueno, a través de su prédica, a través de su enseñanza, a través de sus hechos, a través de sus obras. Su nombre se había hecho notorio, y esto lleva a Herodes a sacar sus conclusiones. Y dice: bueno, este es Juan, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Una nota aquí que leía por ahí en algún libro, hablando de un hombre llamado Orígenes, que fue un filósofo y un teólogo. Se considera que era cristiano. Dicen que narra que Jesús y Juan, como parientes, pues tenían un parecido, y que por lo tanto Herodes Antipas, al saber de Jesús,
pues consideró que era Juan. Pero realmente no tiene mucho sentido cuando habla de un parecido y de un parecido físico. Realmente era la idea de Orígenes, porque lo que leemos aquí en el pasaje, en los versículos, es que Herodes no vio a Jesús, no conocía a Jesús, oyó la fama de Jesús, oyó de los hechos de Jesús, y él reaccionó acusado sin duda por su conciencia. Le viene a la mente: Juan ha resucitado, porque él sabía lo que había hecho precisamente con Juan, que la manera en que lo había llevado a la muerte pues era totalmente injusta, ¿verdad? Y él consideró, bueno, Juan, bíblicamente leemos que Juan no hizo señales. Sí tenía un carisma, podría decir, una atracción, ¿verdad? La gente oía a Juan. Y yo he dicho muchas veces que Juan no iba por las calles y por las casas tocando puertas, como a veces decimos nosotros, hablando de la evangelización. Juan no andaba haciendo eso. Él no iba por las calles, por las casas, tocando puertas y anunciando que el reino de los cielos se había acercado, predicando conforme al mandamiento de Dios. No, Juan no hacía tal cosa. Él vivía, moraba en lugares apartados, y la gente salía a oír a Juan, a recibir la enseñanza de Juan, a ser bautizados por Juan. Tuvo un éxito tremendo, pero nunca fue a buscar gente a sus casas para predicarles. La gente lo buscaba a él. Nunca hizo señales, no hay un registro que haya hecho señales. Pero Herodes consideró que ahora resucitado, porque él pensó, bueno, es Juan que ha resucitado, pues tenía poder para hacer las señales, aunque obviamente lo que leemos es que era Jesús quien estaba obrando esas señales, esos prodigios. Como dice Hechos 10:38, él anduvo haciendo bien, haciendo bien de todo tipo, no solamente físico, sino moral, espiritualmente hablando. Pero la conciencia, yo creo que es la conciencia precisamente de Herodes Antipas, que al oír la fama, al hacerse notorio el nombre de Jesús, él lo asocia con Juan, porque sabía que malamente había llevado a Juan a la muerte. Entonces es un hombre acusado por su conciencia, y el punto es, hermanos, que cuando Herodes mató a Juan, pues no propiamente quería hacerlo en ese momento, pero había el tiempo cuando quería matar a Juan. ¿Y por qué quería matarlo? Bueno, porque Juan lo enfrentaba con el pecado. Le decía: no te es lícito tener la mujer de Felipe, tu hermano. En un viaje, según la historia, en un viaje que hizo Herodes a Roma, dejó a su mujer y tomó a la mujer de Felipe o de Filipo, y bueno, regresa acá a la región de Judea y de Galilea, a Palestina, y Juan lo acusaba, lo reprendía, le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Y eso obviamente no le gustaba y quería matarlo. Y quería matarlo también Herodías, que es la mujer que tomó. Pero eliminar, hermanos, a quien nos enfrenta al pecado no nos libra del pecado. Fíjense, finalmente, aunque en el momento que manda matar a Juan, no era su deseo, pero había tenido el deseo. Ahora instigado por su mujer o digamos, la mujer fue la que tramó, digamos, esto, pero él accedió de alguna manera.
Pero el punto es que eso no libra del pecado. No libra del pecado. Podemos, hermanos, hoy día, por ejemplo, rechazar oír la verdad. Rechazar el oír la condición en la que estamos delante de Dios, que no estamos bien, que necesitamos arrepentirnos, que necesitamos volvernos a Dios. Y podemos hoy rechazar oír la verdad, pero finalmente la conciencia, el acusador divino nos va a acusar. Hay un proverbio, hermanos, allá en el capítulo 28, el versículo 1. Y este versículo dice que huye el impío sin que nadie lo persiga. Sin que nadie lo persiga. ¿Por qué? Porque huye. Su conciencia es quien lo persigue. Su conciencia es quien lo acusa. Y por eso huye, dice el proverbista, sin que nadie lo persiga. En todo ve alguien que quiere hacer justicia, en alguien que quiere vengarse quizás, y entonces él huye, aunque nadie lo está persiguiendo, pero es su conciencia lo que no lo deja tranquilo. Y yo creo que Herodes no estaba tranquilo cuando oyó de Jesús, inmediatamente reaccionó y dijo, ese es Juan, al que yo maté, ha resucitado, y por eso actúan en él esos poderes. Y rechazar, hermanos, hoy día, como dije, oír la verdad, no nos libra de pecado. Finalmente, la conciencia nos va a acusar. Y noten lo que dice 1 Juan 2, versículo 28. Cuando el apóstol Juan dice que tengamos ese cuidado, diría, ¿verdad? De que en el día del Señor, pues no nos alejemos de Él avergonzados. Y ahora dice el versículo, y ahora, hijitos, permaneced en Él. O sea, sean fieles, permanezcan en la voluntad del Señor, obrando la voluntad del Señor. Permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Y por qué alejarse? ¿Y por qué alejarse avergonzado? ¿Quién le está diciendo que se aleje? ¿Quién le está diciendo que se aparte? Su conciencia. Por eso dice, permaneced en Él, sean fieles, hagan su voluntad, esfuércense en vivir a la manera de Dios, la vida cristiana, porque finalmente hay una conciencia, y esa conciencia no nos va a permitir, no vamos a tener la confianza, como dice Proverbios 28:1, mas el justo permanece confiado, está confiado. Pero cuando no se obra la voluntad de Dios, la conciencia, aunque ahora, como dice el apóstol Pablo, algunos tienen la conciencia cauterizada, ese día, a la venida del Señor, ese día, el día final, esa conciencia va a testificar en contra. Y como dice aquí el apóstol Juan, a alejarse del Señor, avergonzado de su vida, de su conducta, de haber actuado de esa manera. Ahora bien, hablando de Herodes, ¿quién fue Herodes Antipas? Un hombre acusado por su conciencia, pero también un hombre débil, dominado por el mal. Un hombre débil, bueno, era un tetrarca, tenía poder, tenía dominio, era de la dinastía precisamente que estamos considerando, de los Herodes, viene de Herodes el Grande, y son hombres que aman el poder, que tienen el poder en su momento, pero este hombre era un hombre débil, dominado por el mal.
Y cuando digo dominado por el mal, es porque no hacía el bien, aunque sabía cuál era ese bien. Y eso me lleva a comparar con lo que decía el apóstol Pablo, escribiendo su carta a los romanos, ahí en el capítulo 7. Obviamente este pasaje nos habla el apóstol Pablo no de sí mismo, sino poniéndose él como un ejemplo de aquel que no tiene a Cristo, de aquel que vive sin Dios. ¿Y cómo vive el hombre sin Dios? Bueno, así lo describe aquí el apóstol Pablo. Varios versículos aquí, pero el versículo 19 de Romanos 7 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. No hago el bien que quiero, es decir, el hombre sabe el bien, pero no hace el bien. Sabe lo que es bueno, pero no hace lo que es bueno. Sabe lo que es justo, pero no obra con justicia. ¿Y por qué razón? Porque está dominado por el mal. Herodes fue un hombre débil, un hombre dominado por el mal. Versículo 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Me lleva cautivo. Y bueno, todos sabemos, hermanos, amigos, personas que con buena voluntad nos oyen a través de este medio, que el hombre siempre va a ser siervo o siempre va a ser esclavo o siervo del Señor, o como dijo el apóstol Pablo escribiendo a los romanos, esclavo o siervo de la justicia o esclavo del pecado. Y aquí tenemos a un hombre, sí, es un hombre poderoso, es un hombre fuerte, es un hombre que tiene un ejército, etcétera, pero es un hombre dominado por el mal, esclavo y esclavo del pecado. Así que su grandeza, su poder político, militar, no lo hacen fuerte espiritualmente hablando, es un hombre débil y que está controlado y que está dominado por el pecado. Porque él sabía precisamente que Juan era justo. En su tiempo, como dije hace unos minutos, quería matarle. Al momento que se le pide la cabeza de Juan en un plato, pues no tenía esa inquietud, diríamos, de matar a Juan como la había tenido. Marcos ahí en el capítulo 6 dice el verso 20, porque Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba a salvo oyéndole. Se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. ¿Y por qué dice esto aquí Marcos? Dice el versículo 19, pero Herodes le acechaba y deseaba matarle y no podía. Eso quería Juan, es decir, matar a Juan. Y este versículo 20 nos dice lo que sabe acerca de Juan. Es un varón santo, es un varón justo, es alguien que no anda haciendo mal, por el contrario, lo que hace Juan obviamente es la voluntad de Dios. Como dice Juan ahí en el capítulo 1, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y como dijo Jesús cuando preguntaba de dónde era el bautismo de Juan, del cielo o de los hombres. Obviamente era del cielo, es decir, Dios envió a Juan a predicar, Dios envió a Juan a bautizar, el bautismo de arrepentimiento. Y Herodes bien sabía quién era Juan y cómo era Juan, que era un varón justo, un varón santo. Y quizás en alguna medida se entristeció, como dice la Escritura, pero mató a Juan. ¿Por qué? Porque era un hombre dominado por el mal, era un hombre débil, dominado por el mal. Dice ahí el versículo que sí, se entristeció, pero aunque sabía que matar a Juan era violar la ley, pues con todo y eso lo hizo. Y lo que estoy enfatizando, hermanos, es porque era un hombre débil, un hombre dominado por el mal. Y eso, hermanos, amigos,
es algo tan común. El hombre vive dominado, vive sujeto, vive esclavo, como Herodes, tantos, como dice el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos y dice, ya hemos acusado a judíos y a gentiles, todos están bajo pecado. Cuando en esa misma carta y capítulo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el apóstol Juan lo presenta de otra manera, pero la misma verdad dice, sabemos que somos de Dios quienes, los obedientes al evangelio, pero luego dice, y el mundo entero está bajo el maligno, en el mundo de las tinieblas, en el mundo del pecado, dominado por el mal. Así Herodes dominado por el mal. Le tenía más respeto a las rencillas de una mujer que a la ley. Él sabía que Juan era justo, santo, pero complació a su mujer. La mujer, como decimos por acá, posiblemente era ese cuchillito de palo, ¿verdad? Que estaba allí siempre y prefirió complacer a la mujer que seguir en ese conflicto en el que seguramente se encontraba. Le tenía más respeto a esas rencillas de esta mujer que a la ley. Le podían más las burlas o las críticas de sus invitados que la voz de su conciencia que le decía, ese hombre es santo, es justo, es bueno, no tienes por qué matarlo. Pero le podían más las burlas, las críticas, porque celebraba su cumpleaños, la hija de Herodías danzó, le encantó cómo lo hizo y le prometió, le hizo una promesa temeraria, una promesa en la que no razonó realmente. En la emoción, hasta la mitad de mi reino te daré. Y esta muchacha aconsejada por Herodías que odiaba a Juan obviamente porque pues le decía que no era lícita esa relación que tenía con Herodes, pues le aconsejó pedir en la cabeza de Juan. Y se la dio, le dio la cabeza de Juan, porque le podía más, que él había hecho esta promesa delante de sus invitados en la fiesta de su cumpleaños, ¿verdad? Entonces, le importó más o le podía más las burlas o las críticas de ellos que su conciencia. ¿Por qué? Bueno, vuelvo al punto que estamos considerando. Era un hombre dominado por el mal, un hombre débil, dominado por el mal. Era demasiado débil para reconocer su error. Por ahí se dice que es de grandes reconocer sus errores, pero este no era grande realmente, era débil, era pusilánime, era pequeño, porque no fue capaz de reconocer que se había equivocado y así no matar a Juan. Pero bueno, el punto es ese precisamente, que era un hombre débil, dominado por el mal. Pero ¿qué más nos dice la escritura acerca de este hombre? ¿Quién fue Herodes Antipas? Bueno, fue un hombre que no supo valorar a Jesús. Vamos a leer este pasaje que yo cito aquí, que es el Evangelio según Lucas, capítulo 23, los versículos 6 hasta el 12, nos dice así la palabra del Señor. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, esto está ocurriendo en el remedio de juicio que le están haciendo a Jesús y que finalmente, bueno, fue llevado a la muerte, sentenciado a muerte. Y Pilato, así como Antipas sabía que Juan era justo, que era santo, también Pilato no encontraba ningún mal en Jesús y quería en alguna manera librarle, pero los judíos
estaban allí instigando a la multitud y pidiendo, ¿verdad?, la crucifixión de Jesús. Por envidia le habían entregado, inclusive lo sabía Pilato, ¿verdad? Y bueno, el punto es que Pilato envió a Herodes, le envió a Jesús sabiendo que era de Galilea, como dice aquí el versículo. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondía. Jesús guardó un silencio hermético ante este hombre. Y luego dice el 10, y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Bueno, ese es el relato en donde finalmente Herodes Antipas conoció a Jesús. Pero yo quiero que noten una cosa. ¿Qué nos dice el texto? Por ejemplo, allí el versículo 8. Yo escribo aquí esta frase: consideró a Jesús solo como alguien a quien ver, ¿verdad? Alguien a quien ver. Porque noten allí en el versículo 8. El versículo 8 dice que viendo a Jesús se alegró. Noten ese versículo. Viendo a Jesús se alegró mucho. ¿Por qué? Porque hacía tiempo que deseaba verle. Se alegró mucho porque deseaba verle y luego deseaba verle hacer alguna señal. Era todo lo que había en Herodes en relación con Jesús. Él tenía un deseo. Él quería que se satisfaciera ese deseo. Y por eso se alegra de ver a Jesús. Se alegra porque, bueno, deseaba verle, pero deseaba verle no para oírle, no para ver qué es la enseñanza que él trae, sino para verle hacer alguna señal. Entonces consideró a Jesús solo alguien a quien ver. Lo veía entonces como un espectáculo, ¿verdad? Él quería ver algo, que se hiciera el espectáculo para él, que Jesús obrara y obrara grandes señales en su presencia. Quería ver eso. No deseaba otra cosa realmente. Entonces lo veía de esa manera. Jesús, por lo tanto, leemos aquí que ni siquiera habló. Por lo tanto, Jesús no satisfizo su curiosidad, su anhelo, su deseo, su morbo. ¿Y qué hace Herodes? Bueno, le despreció, hizo burla de él, nos dice ahí la escritura en el pasaje que leímos. Le vistió de aquella ropa espléndida, hizo burla, escarnio de él, y luego le remitió nuevamente a Pilato. Bueno, ese fue Herodes, un hombre que no supo valorar a Jesús. Un hombre, hermanos, que no supo apreciar, que no supo valorar, que no supo reconocer a Jesús como lo que es. Él en alguna medida supo que Juan era justo, era santo, pero a Jesús no lo apreció, no lo valoró, no reconoció nada en él. Lo menosprecia, como dice ahí el texto, hace escarnio de él. Bueno, ese fue Herodes, quien no supo valorar a Jesús. Un hombre que
no fue sabio, que fue un necio realmente. Pero por lo tanto, hermanos, Herodes viene a ser un hombre que propició su ruina. ¿Qué nos dice la historia? ¿Y qué nos dice la Biblia? Obviamente la Biblia, hermanos, nos dice que el pecado trae consecuencia. Ahora, la vida de Herodes fue una vida de maldad, de corrupción, de perversión, de injusticia. Y eso trae consecuencias, no solamente como lo vieron los judíos, le traería consecuencias delante de Dios, sino aún dentro de la sociedad en la que él se desenvolvía. Porque, bueno, como ya mencionaba brevemente, él había tomado la mujer de su hermano. Y obviamente había desechado a su mujer, que era hija del rey Aretas. Así que este rey, según el historiador Josefo, que era el suegro de Herodes Antipas, le hizo la guerra. Obviamente estaba muy ofendido Aretas porque pues desechó a su hija y tomó a otra mujer, la mujer de Felipe, en este caso su hermano. Y entonces Aretas le hizo la guerra y le derrotó, venció Aretas. Y Herodes tuvo que pedir ayuda a los romanos, según el historiador Josefo. Eso es lo que nos dice. Ahora, cuando ocurre esto, para los judíos, eso fue un castigo. Eso fue una consecuencia de su maldad, eso fue una consecuencia de su pecado. Y bueno, podríamos decir que sí, que tiene sentido. ¿Por qué? Bueno, porque bíblicamente el mismo pueblo de Dios fue oprimido, fue derrotado por sus enemigos, llevado a la cautividad a causa de su pecado, como una consecuencia de su pecado, como una consecuencia de su desobediencia a Dios. El mismo pueblo a la venida del Señor, como dice Pablo allá en Romanos en el capítulo 11, este pueblo fue desechado como nación y ya no es más el pueblo de Dios. ¿Y por qué razón? Bueno, por desobedientes, porque no permanecen en la voluntad de Dios, porque mataron al mismo Señor, como en la parábola de los labradores malvados. ¿Qué hará el Señor a estos labradores? Bueno, pues los matará, quitará su viña y la dará a otros, ¿verdad? Y a ellos los matará. ¿Por qué razón? ¿De quién habla? Bueno, habla de ese pueblo precisamente, que fueron castigados y que fueron rechazados como nación por su desobediencia, como dice Pablo. Él hace una figura en Romanos 11, dice que por su desobediencia fueron desgajados, hablando de ellos como ramas, ¿verdad? Y eso es la realidad. Muchas veces las consecuencias de las malas acciones se pagan, digamos, física o terrenalmente hablando, pero finalmente también el resultado o la consecuencia será eterna, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte, separación de Dios, y si no hay un cambio, si no hay un arrepentimiento, entonces la muerte segunda, que es la eterna separación del Señor. ¿Quién fue Herodes Antipas? Un hombre que propició su ruina. Para los judíos, él recibió un castigo en la derrota que sufrió. Pero fíjense lo que dice la historia. La historia dice que Agripa II, fue nombrado rey. Y de hecho lo vemos en la escritura ya en Hechos capítulo 26 como el rey Agripa. Bueno, él en Roma fue nombrado, se le dio el título de rey. Y Herodías, que era la mujer de Herodes Antipas, la que había tomado, la que no era lícitamente su mujer, pues ella
tuvo envidia de que Herodes Agripa fuese nombrado rey. Y ella quería ser reina, ella quería tener ese reconocimiento de reina. Y entonces, como dije hace unos minutos, como cuchillito de palo estuvo allí, dale y dale y dale, motivando, animando, instigando a Herodes para ir a Roma y pedir que fuera nombrado, que se le diera el título de rey. Y finalmente lo convenció de ir a Roma a pedir ese título de rey. Pero fíjense cómo son las cosas. Herodes Agripa se le anticipó y le dijo al César que lo que realmente estaba tramando Herodes Antipas era una sublevación, una rebelión. Y por lo tanto, cuando Herodes llega para pedir el título de rey, ser nombrado rey, pues lo que recibió fue el ser exiliado, el ser despojado de todo. No volvió más a Palestina, no volvió más a aquella región, porque lo mandó el César al exilio, habiendo por lo tanto perdido todo. Y bueno, la historia dice que su mujer pues lo siguió al exilio, pero realmente, hermanos, pues se considera, ¿verdad?, que eso fue pues consecuencia de esa vida de pecado. Él está propiciando su ruina terrenalmente y obviamente, finalmente, espiritualmente. ¿Quién fue entonces Herodes Antipas? Bueno, ese hombre que acabó por perderlo todo, arrastrando una vida miserable en algún lugar remoto de Roma, exiliado por el Imperio Romano. Y Pablo, por ejemplo, cuando habla del hombre sin Dios, el hombre que no vive la vida en el Señor, dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pobre, miserable, ¿verdad? Herodes, ¿cómo vivió sus últimos días allá exiliado, alejado de Roma, del poder, de la opulencia, de la grandeza que tenía, cuando él quería más grandeza por Herodías, ¿verdad? Como ya mencionaba. Y bueno, Pablo dice miserable. ¿Quién? ¿Quién es miserable? Es fuerte el calificativo, pero esto es la condición de aquel que vive esclavo del pecado, de aquel que es sujeto al mal, que está dominado por el mal. Es una vida miserable realmente. Pero saben, hermanos, amigos, que la triste historia de Herodes es algo que se repite cada día. Tristemente, hermanos, esa situación que vemos en el caso de Herodes es la situación de muchos hombres, y es una historia que se repite y se repite y se repite. Aquí lo que hemos visto, lo que hemos considerado, ¿quién fue Herodes Antipas? Un hombre acusado por su conciencia, pero que no se arrepintió. Y cuánta gente, hermanos, oye el Evangelio, conoce el Evangelio, sabe que está mal, sabe que necesita hacer cambios en su vida. Su conciencia muchas veces lo acusa, pero no se arrepiente, ¿verdad? Y por ello digo, hermano, hermana, que esta triste historia se repite cada día. La historia de este hombre que sabe de lo malo que hace, pero no se arrepiente de ello, ¿verdad? ¿Qué más veíamos de Herodes? Un hombre que se creía fuerte, pero que era dominado por el mal. Obviamente se creía fuerte, se creía grande, poderoso, pero era esclavo del pecado. Y bueno,
Aquí cabe mencionar, ¿verdad?, que esta historia que tristemente se repite, no solamente está en los grandes y los poderosos de este mundo, que son esclavos del pecado, sino aún en la gente más sencilla y más de clase baja, como dice la sociedad misma. Aún ellos, al no arrepentirse, al no volverse a Dios, pues son dominados por el mal. El mundo entero, dijo Juan, está bajo el maligno. Y fue un hombre necio que no le dio valor a quien realmente lo tiene. Porque para él Jesús fue un espectáculo. Quería que él hiciera un show allí para divertirlo, para extasiarse con las señales que Jesús hacía. Y no lo valoró. Quien realmente tiene valor, un valor, hermanos, incalculable, que tiene que ver obviamente con el grande amor y el grande sacrificio que Él ha hecho al venir a este mundo. Pero, ¿cuánto realmente valoran a Jesús y valoran lo que realmente es y lo que realmente hizo? ¿Cuántos hoy día, sabiendo, conociendo, oyendo del hecho, de la acción tan maravillosa de Jesús, de dejar su trono, su gloria, venir a este mundo, morir por el hombre como murió, de una manera tan dolorosa, tan cruenta? ¿Cuánta gente sabe, pero no aprecia eso, no valora eso? Y aún, como dijo el escritor a los Hebreos, hay aquellos que en su momento tienen por inmunda la sangre del pacto, pisotean al Hijo de Dios, ¿verdad? Porque no valoran, no aprecian realmente a nuestro Señor, ¿verdad? Y es la historia triste que día con día se repite. Y eso es en el caso como lo estamos viendo. Y obviamente un hombre, Herodes, ¿verdad? Un hombre que por todo esto, ¿verdad?, propició su ruina. Y es la misma historia, esa historia que se repite. El hombre no hace caso a su conciencia, no se arrepiente, no recibe el evangelio para hacer lo suyo, para obedecerlo. Cree que puede hacer y deshacer en este mundo, pero es esclavo del pecado. Es como decían los judíos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús dijo claramente, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y aquí tenemos al hombre así. El hombre, en términos generales, la historia que día con día se repite. El hombre que no valora lo que Jesús ha hecho. Y que por todo esto, lo único que está haciendo es propiciar su propia ruina. El escritor o el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, le dice, pero, al judío, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Aquellos que decían tener el conocimiento, aquellos que decían ser guías de ciegos, etcétera. Pero dice el apóstol Pablo, por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira. Propicia su ruina eterna, su ruina, como dijo el apóstol Pablo a los tesalonicenses. ¿Cómo lo expresó? Los cuales sufrirán, dice, pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Quién fue Herodes Antipas, hermanos? Fue este hombre que aquí finalmente propició su ruina, pero que es un tipo, que es una figura, que es un ejemplo vivo en su momento de tantos hombres que no reconocen su condición y no vienen al Señor. Por eso en esta tarde, noche, si alguno de nuestros oyentes no ha reconocido
a Jesús como el Hijo de Dios, no ha apreciado su grande sacrificio, ¿por qué no reconocerle, confesarle como el Hijo de Dios, arrepentido de pecado, pedir a un hermano, a un cristiano por ahí, que le bautice para perdón de sus pecados? Dios les bendiga, hermanos y personas que nos han escuchado. Gracias por su atención. Bueno, hermanito, muchísimas gracias por habernos traído ese estudio tan interesante que habla de la vida, de la historia y la triste muerte de él en un remoto lugar de Roma por ahí. Y creo que murió con su esposa, con Herodías, junto con ella, según algunas biografías que yo he revisado. Entonces, la verdad es que es triste saber que tuvo la salvación frente a sus ojos y no la tomó. Muy, muy difícil. Gracias, hermano, por el estudio. Gracias. Y vamos ahora a tener una oración a nuestro Padre Celestial. Quisiera pedir a ver si es posible que nuestro hermano Oscar nos pudiera guiar en una oración, hermanito. ¿Es posible? Sí, mi hermano, con gusto. Buenas Para que noches. después, gracias, hermano, buenas noches, para que después pasemos a revisar entonces si tenemos algunas novedades en Facebook. Adelante, hermanito. Ok, oremos. Padre Dios, que se encuentra en los cielos, una vez más, Señor, queremos elevar esta oración delante de su santa presencia para manifestar, Señor, nuestro más sincero agradecimiento por el tiempo que hemos tenido, Señor, en el cual hemos escuchado una historia, una parte, Señor, importante de la historia que tiene que ver con el Evangelio y que refleja de alguna u otra manera, Señor, el carácter del hombre, que muchas veces nos creemos autosuficientes, pero por esa autosuficiencia de repente abandonamos este mundo alejado de su presencia. Gracias, Padre Dios, por este mensaje para reflexionar, no tan solo para aquellos que no se han convertido, sino también para los cristianos que debemos mantenernos siempre firmes al lado suyo. Pedimos, Señor, humildemente una bendición especial para nuestro hermano José Tobías, que usted le cuide y le proteja, Señor, igual a su familia, así también a todos los hermanos y hermanas que han estado presentes a través de estos medios digitales, que usted tenga misericordia de cada uno de sus hijos. Ayúdenos, Señor, a entender cada mensaje, no tan solo, Padre Dios, para oírlos, sino para ponerlos en práctica en nuestras vidas. Gracias, Padre Dios, le damos por su misericordia y no queremos dejar en el olvido a aquellos hermanos o hermanas que puedan estar pasando alguna necesidad, problema, ya sea económico, físico. Pedimos, Señor, que también usted pueda tener misericordia de cada uno de ellos. Muchas gracias le damos nuevamente, Señor, por esta bella oportunidad que hemos tenido y humildemente le pedimos esta oración a través y por medio de Cristo, nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano Oscar, por la oración. Hemos tenido muy, muy interesante estudio el día de hoy de la vida, obra y triste muerte de un hombre que, teniendo la salvación frente a él, no la pudo tomar y no la quiso tomar porque hoy en día tenemos la oportunidad de hacerlo y solamente basta nuestra voluntad. Vamos a pasar con el hermano Néstor. Hermano Néstor, adelante con las novedades de Facebook. Bien, hermanas, hermanos, buenas noches a todos. Sí, aquí tenemos la visita del hermano Eleazar Sánchez en Facebook, Arlín Berríos Ibarra, Alicia Zamora, Rubiela Cortés López, Dora Iris Rodríguez, Neris Ávila, Hernán Castellano González, Joel Lalana Velázquez, Susana Treviño, Arelis Calzadilla Moreno, Richard Rosson, Mercedes Salas, Erinelsa Velázquez. Todos ellos estuvieron atentos a esta tremenda lección que nos trajo el hermano José Tobías hoy día y los invitamos a que puedan volver a escucharla en este mismo canal de Facebook o también en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Ahí los que no se han suscrito pueden suscribirse, dejar sus opiniones, sus impresiones acerca del tema y poder volver a edificarse. Hay más de 700 videos ahí en estos más de 3 años que llevamos con esta plataforma. Voy a leer algunos mensajes que han dejado algunos hermanos aquí. Dice Erinelsa Berríos
Arlín Berríos Ibarra dice, buenas tardes hermanos, Dios les bendiga desde El Salvador. Alicia Zamora, Dios les bendiga a todos presentes en este estudio. Gracias hermano José por la enseñanza de hoy. Neris Ávila, hola mis hermanos, qué bueno escuchar a nuestro hermano Tobías. Hernán Castellano González, parece la colonia cubana todavía. Bendiciones para todos y hermanas, para todos y hermanas de esta plataforma, dice. Rubiela Cortés López, gracias por tan excelente enseñanza, saludos y bendiciones. Neris Ávila, gracias por este tema tan edificante. Joel Lalana Velázquez, saludos hermanos, especialmente para el hermano Tobías. Qué gusto volver a verle y escucharle, aunque sea por este medio. Gracias por la enseñanza, que el Señor Todopoderoso nos bendiga siempre a todos. Arelis Calzadilla Moreno, saludos y bendiciones para todos los hermanos y hermanas en Cristo. Un saludo especial para nuestro hermano Tobías desde Holguín, Cuba. Susana, a ver, ahí está. Susana Treviño, saludos y bendiciones a todos. Un saludo especial para José Tobías, que fue el compañero de milicia con mi esposo en sus años mozos. Me dio gusto oír su voz en esta lección. Eleazar Sánchez, Dios os bendiga mis hermanos, saludos. Gracias a mi hermano José Tobías por este buen estudio, el Señor le guarde. Mercedes Salas, el Señor le siga bendiciendo mi hermano José Tobías. Buenas noches, disculpe. Muy buena enseñanza, saludos desde Matamoros, Tamaulipas, México. Parece que conviene cambiarse el nombre ahora. Inelsa Velázquez dice amén. ¿Ya? Tenemos todos esos saludos y mensajes para el hermano Tobías y para todos los hermanos. Deseos de muchas bendiciones. Hermano Ernest. Gracias, hermano Néstor. Bueno, tenemos algunos otros mensajes acá en el chat de la plataforma y paso a revisarlos. Dice Amparo GLZ, dice, amén, Dios bendiga su palabra, bendiciones para todos, saludos hermano Tobías. Ese es el primero. Después la hermana Marisa de Figueroa dice para todos, dice muchas gracias hermano Nazario, muy claro el estudio, que siempre sigamos la senda de nuestro Dios, echando mano a la vida eterna. Amén. Saludos a todos en plataforma, Dios les bendiga. Después la hermana Luz Dari para todos dice, gracias hermano Rigoberto, excelente mensaje, gracias. Le puso el hermano Rigoberto y el hermana Luz Dari, el estudio hoy día lo hizo el hermano José Tobías. A menos que yo me esté saltando algún detalle. Dice, excelente mensaje, gracias a Dios por su santa palabra, bendiciones para todos, Dios les bendiga siempre. Tobías, gracias, dice, por el estudio, Dios te bendiga siempre, tu familia también. Eso dice ahí el mensaje. Bueno, tenemos un espacio entonces de unos minutitos, ya se nos está que ya se nos acabó el tiempo ya, pero algún mensaje para el hermano José Tobías o algún comentario breve, por favor, con respecto exclusivamente a lo que hemos escuchado ahora. ¿Bien? Adelante, por favor. Estaba muy interesante y muy completo. Hermana Doris, adelante. Hermanito, agradecida para con Dios y agradecida con el hermanito Nazario por esa tan buena enseñanza que nos ha traído esta noche. La verdad que está buenísima, bien claro, y me ha gustado mucho. Que el Señor lo siga utilizando, que le dé mucha salud, muchos años de vida para que siga en el Evangelio, trabajando para el Señor como siempre. Bendiciones, hermano Nazario. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Gracias. Gracias, hermana Doris. Hermana María Abaca, adelante, por Hola, favor. hola, buenas noches, hermano. Buenas noches. Gracias, hermano Jesús Treviño, pero tengo una pregunta. Jesús Treviño. Los pecados, las personas que, bueno, cuando cometemos pecados, ¿los pecados los pagamos en la tierra o cuando venga el juicio final? Bueno, a veces, como decía en la lección, puede haber consecuencias aquí en la tierra a causa de nuestro pecado, como lo vemos en el pueblo de Israel y en otros muchos casos. Pero muchas veces la consecuencia o el resultado pues será en el día final cuando el Señor emita su juicio. Allí indudablemente la paga del pecado
será la eterna separación. Muy bien, pues hermano, muchísimas gracias por la respuesta para la hermana María Abac. Gracias, hermanitos. ¿Alguien más? Ya estamos casi al término. Queremos agradecer mientras tanto su asistencia, hermano Waldo. Adelante, por favor. Buenas noches, hermano. Un gusto verte. Igualmente, hermano Waldo, Dios te bendiga, hermano. No puedo decir nada porque ya todos los tributos te lo han dado los hermanos y aprendí algo nuevo hoy día. Gracias, Señor. Que el Señor te bendiga. Igualmente, gracias. No te olvides que te esperamos el año que viene por acá. Vamos a ver si podemos ir. Gracias, No, pero- hermano. Muchísimas gracias. Gracias, hermano. Dios te bendiga. Ok, hasta luego, hermano. Muy bien. ¿Alguien más? Y ahí quedamos al final ya de este día. Gracias a cada uno de ustedes por su asistencia, por haber, digamos, apoyado esta plataforma en todo este tiempo con su presencia. Y hermano Néstor, ¿quería decir algo? Adelante, por favor. Gracias al hermano José, compañero, Ujú. porque está siempre Gracias a dispuesto Dios. para apoyar la plataforma esta. Y en nombre de la plataforma le decimos muchas gracias por la buena lección que nos ha traído. Ahí están los gerentes que pueden decir que sí con la cabeza. Claro. Los dos gerentes, los tres. Que Dios le bendiga. Dios te bendiga, compañero. Igualmente, Gracias, hermanos. Gracias a Dios. Muchas gracias a cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga. Acuérdense que pueden ver nuevamente esta lección en Iglesia de Cristo PDA en la plataforma de YouTube y nuevamente volver a revisarla en Facebook Live. Que Dios les bendiga. Hasta mañana, si Dios quiere. A la misma Mañana. hora, 20 horas, revise su horario local. Dios les bendiga. Chao, chao. Gracias. Hermanito. Chao, chao, buenas noches. Dios te bendiga. Buenas Mi noches, mis hermano hermanos. José. Buenas noches, hermano Sergio. Bendiciones.